Bien, continuando con las actividades del simposio, a continuación tenemos la conferencia magistral a cargo de la maestra Guadalupe Fabiola Reigadas Prado. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Investigadores Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Voy a leer una breve reseña. Ella es egresada de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es maestra en Ciencias por la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Laborado 18 años en el campo experimental Chetumal, Quintana Roo del INIFAP, y desde el año 2019 en el campo experimental Centro Altos de Jalisco. Ella se especializa en ecología, manejo de recursos naturales y servicios ambientales, y es académico colaborador de la Academia Nacional de Ciencias Forestales, Asociación Civil. Maestra Fabiola, un gusto, un placer tenerla aquí con nosotros. Les cedo el uso de la palabra. Muchas gracias por la presentación y por la invitación para estar el día de hoy con ustedes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder compartirles un poco del trabajo que hemos realizado en los bosques tropicales del sureste de México para evaluar la sustentabilidad del manejo forestal que en ellos se realizan. Y pues me gustaría con esto iniciar la plática del día de hoy. Para poder verla, entiendo, ustedes ya están viendo ahora la pantalla. Ok, de acuerdo. Excelente. Entonces, iniciamos. Bueno, el tema del día de hoy son los criterios e indicadores de sustentabilidad para el manejo de bosques tropicales del sureste de México. El desarrollo sostenible para todos los tipos de bosques señala que el manejo forestal sustentable debería llevarse a cabo en concordancia con las políticas y prioridades de desarrollo nacional y sobre la base de pautas ambientales nacionales sólidas. En la formulación de tales pautas se debería tomar en cuenta, si fuera aplicable, las metodologías y criterios relevantes que hayan sido acordados internacionalmente. Esto quiere decir que tenemos que pensar globalmente y actuar localmente. Una pregunta, ¿está bien el sonido? ¿Sí me escuchan con claridad? Muchas gracias. La problemática es compleja porque debemos impulsar la productividad de las zonas forestales a fin de elevar la calidad de vida de las comunidades rurales, satisfacer la demanda interna de productos forestales y preservar nuestro patrimonio natural para el usufructo de las generaciones futuras. Esto nos manda directamente a la definición de desarrollo sustentable. Una de las definiciones más aceptadas del desarrollo sustentable es la emitida por la Comisión Nacional Mundial para el Ambiente y el Desarrollo, conocido como el Informe de Brundtland, que se llevó a cabo en 1987 y que nos dice: el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones satisfagan sus propias necesidades. A esto estaríamos llamando desarrollo sustentable. En el caso de México, debemos continuar los esfuerzos de conservación del capital natural del país, abriendo un abanico de instrumentos para enfrentar los retos que tenemos como sociedad para lograr la sustentabilidad. ¿Qué es el manejo forestal sustentable? El manejo forestal sustentable en el siglo XXI es un principio que asegura la producción de diversos bienes y servicios a partir de los ecosistemas forestales, de una manera perpetua y óptima, conservando siempre los valores de tales ecosistemas. Es una estrategia de manejo de recursos naturales, en la cual las actividades forestales son consideradas en el contexto de las interacciones ecológicas, económicas y sociales, dentro de un área o región definida a corto y a largo plazo. El reto del manejo forestal sustentable es la gestión y utilización de los bosques y de los terrenos forestales de una manera y con una intensidad tales que conserven su diversidad biológica, su productividad, su capacidad de regeneración, su vitalidad y su capacidad de cumplir en el presente y en el futuro
las funciones ecológicas, económicas y sociales pertinentes a escala local, nacional y mundial, sin dañar otros ecosistemas. En los últimos 20 años, la evaluación del manejo forestal se enfocó en alcanzar un equilibrio de los objetivos ambientales, socioculturales y económicos del manejo, de acuerdo a los principios forestales acordados en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. En el contexto internacional, los esfuerzos realizados para fomentar el manejo sostenible de los bosques incluyen iniciativas para alcanzar un entendimiento común de este concepto, mediante la formulación de criterios e indicadores a través de los cuales la sostenibilidad puede ser evaluada, vigilada y registrada a nivel nacional y localmente. Esto quiere decir que el manejo forestal sustentable hace énfasis en 3 elementos clave: la conservación de la integridad ecológica de los ecosistemas, los valores sociales y los beneficios económicos obtenidos a través de los bienes y servicios generados por los bosques. Y aquí tenemos una definición de lo que es el manejo de los recursos forestales, que es la administración de los recursos naturales de carácter forestal, incluida la flora, la fauna y el medio ambiente relacionado, así como la sociedad que vive, trabaja y depende de ellos. Bien, ahora, ¿qué son los criterios e indicadores? Los criterios e indicadores son una herramienta que se usa para colectar y organizar información de manera que sea útil en la conceptualización e implementación del manejo forestal sustentable. Tienen una base científica. Los criterios e indicadores representan una base científica para evaluar los estados de los bosques y las prácticas de manejo a diferentes escalas. Son una herramienta útil para promover el manejo forestal sustentable porque contribuyen a describir y comprender mediante medidas cualitativas o cuantitativas el logro o el avance de los proyectos o iniciativas de manejo forestal. Y tienen una utilidad porque proveen de un marco de referencia para evaluar el estatus de la sustentabilidad de una unidad de manejo forestal, una región o un país. Evalúan la situación de los recursos forestales, apoyan las auditorías técnicas preventivas, apoyan la certificación del manejo forestal y son útiles para los reportes de criterios e indicadores a nivel de unidad de manejo y a nivel nacional, como es el caso de México comprometido en el proceso de Montreal. Algo importante es que no debemos perder de vista que para la implementación de criterios e indicadores de evaluación del manejo forestal se requiere la participación de los actores del sector forestal y de los dueños y propietarios de los bosques. En los criterios indicadores, para poder generarlos, integrarlos y aplicarlos y que sirvan para evaluar este manejo forestal, se sigue una estructura jerárquica. Los criterios indicadores son una estrategia en cuya cúspide se encuentra un principio. Este principio exige el cumplimiento de ciertos criterios bajo los cuales se agrupan uno o varios indicadores que al verificarse nos proporcionan las señales del estado o condición de la sustentabilidad. De tal manera que vamos a tener varios niveles en esta estructura jerárquica que vamos a ir llenando de información y que al final nos van a permitir llegar a una meta, que en este caso es el manejo forestal sustentable. Y aquí tenemos las definiciones generales de lo que es un principio, un criterio, un indicador, un verificador y un valor de referencia. Y aquí podemos ver en este diagrama cómo uno va alimentando al otro hasta llegar a nuestro principio, a nuestra meta general. Vamos a ir de lo particular a lo general. Y bueno, un marco de referencia jerárquico describe las escalas de relación que faciliten la formulación de un conjunto de parámetros en un sentido coherente y consistente, que es justo lo que acababa de mencionarles. Y bueno, si nosotros vemos, siguiendo aquí con esta estructura jerárquica de los criterios indicadores, aquí tendríamos nuestro principio, nuestra meta, que es el manejo forestal
sostenible, y en este caso estaríamos hablando de un sistema, en particular del sistema ecológico, al cual irían ligados principios, uno o más principios, y a cada principio iría uno o más criterios, y a cada criterio uno o más indicadores, y a cada indicador uno o más verificadores. Y aquí tenemos nuevamente esta estructura jerárquica de los criterios indicadores, ya con un ejemplo de una evaluación que realizamos en las selvas de Quintana Roo, en donde podemos ver que para este criterio 3 de este sistema ecológico y de este principio 3 en particular, estamos hablando de la capacidad productiva de los ecosistemas forestales y tenemos un indicador para evaluar este criterio, para ver si se cumple con este criterio, que es el crecimiento y la extracción están en equilibrio y el ecosistema puede ejercer todas sus funciones. Y tenemos un verificador para evaluar este indicador, que es el volumen de extracción anual no sobrepasa la posibilidad anual, y tenemos unos valores de referencia establecidos específicamente para este verificador, para evaluar este indicador y para ver si se cumple con este criterio. Y tenemos en estos valores de referencia 3 niveles, el crítico, el mejorable, el bueno y el excelente, en donde nos dice cuál debe ser el aprovechamiento forestal por hectárea, metros cuadrados por hectárea, ¿no? Y aquí ya tenemos los resultados obtenidos, en este caso, para estos 3 ejidos, en donde tenemos que todos obtuvieron un resultado de excelente, ¿no? Aquí tenemos otro criterio, otro indicador, perdón, para este mismo criterio y el verificador específico para este indicador y los valores de referencia establecidos, y podemos ver aquí los resultados graficados, ¿no? El resultado que obtuvieron y la forma en que está plasmado este resultado, que es a través de estas gráficas. Perdón si me escuchan bien, estoy aquí en el campo experimental y están haciendo algún trabajo con motosierra. No sé si está habiendo mucha interferencia. Si me pueden confirmar, por favor. Mínima, doctora, la escuchamos muy bien todavía. Gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que son los criterios e indicadores. Y ya dijimos que nos van a proporcionar una comprensión común, así como una definición implícita de lo que constituye el manejo forestal sustentable. Son un instrumento de desarrollo que se basa en la cimentación del consenso entre los grupos interesados. Los criterios indicadores a nivel nacional están siendo implementados mediante el desarrollo y aplicación a nivel de unidad de manejo forestal en una serie de procesos, así como por parte de otros actores, tales como las ONGs y el sector privado. La aplicación de los criterios indicadores. El grado de aplicación de los criterios indicadores nacionales varía considerablemente. En muchos casos, la acción se ve limitada debido a la falta del personal capacitado o de capacidad institucional para recolectar y analizar la información, así como para darle seguimiento al desarrollo y ejecución de mejores prácticas de manejo forestal basadas en la información obtenida. Y en cuanto a la adopción y el reporte de criterios indicadores, la mayor parte de los países que han adoptado criterios indicadores para el manejo forestal sustentable están trabajando en los desafíos de la disponibilidad de datos y la capacidad para informarlos. Algunos de ellos han informado progreso en la adaptación de criterios indicadores a sus condiciones nacionales. Ciertas naciones han recolectado datos para indicadores y han publicado informes de progresos sobre las tendencias del estado de los bosques y su manejo. Solo por mencionarles, a finales del año 2000, 149 países participaban en alguna iniciativa, proceso o protocolo relativo a criterios indicadores para evaluar el manejo forestal sustentable. Bien, los criterios nacionales sobre manejo forestal sustentable se enfocan en los siguientes elementos definidos por acuerdo general. Extensión de los recursos forestales, diversidad biológica, salud y vitalidad de los bosques, funciones productivas y de protección, beneficios socioeconómicos, marco legislativo, político e institucional. La formulación de estos criterios indicadores se ha generado o se ha realizado generalmente por expertos, involucrando ocasionalmente a los usuarios forestales locales,
cuando estos deberían de participar activamente en la definición de criterios indicadores e incluir sus conocimientos y puntos de vista al ser los sujetos de este manejo y los beneficiarios y responsables directos del mismo. La silvicultura comunitaria en México. México es un caso único en el mundo para el desarrollo de la silvicultura comunitaria. ¿Por qué? Porque de los 55.3 millones de hectáreas de bosques y selvas que cubren el territorio nacional, 80% es propiedad ejidal. 5.500 ejidos y comunidades con una población estimada de 12 millones de habitantes, mayormente indígena. 2.994 realizan actividades principalmente forestales. Y tenemos además algo muy particular que es el ejido, que es la dotación de tierra entregada a un pequeño asentamiento rural. La dotación incluye 3 tipos de tierras: lotes urbanos, parcelas y tierras comunales. Y por otro lado tenemos la definición del área forestal permanente, que es un área forestal productiva que se ha identificado como la superficie que pertenece al sector social a través de los ejidos y es destinada estrictamente para actividades productivas forestales. Los habitantes de estas zonas son los dueños de una importante riqueza biológica que han recuperado en un largo proceso de reapropiación y aprovechamiento. Los criterios indicadores y la normatividad forestal. En concordancia con los compromisos internacionales de alcanzar un desarrollo forestal sustentable, en el año 2001, la Administración Federal declaró los recursos forestales como prioridad nacional, creando la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y el Programa Estratégico Forestal 2025, con la finalidad de impulsar el desarrollo forestal del país. Así que se tuvo ese compromiso de elaborar un plan estratégico forestal para México 2000-2025, implementarlo a través de diversos programas operativos enfocados a la conservación y manejo sustentable de los bosques y desarrollar trabajos que proporcionaran los criterios indicadores para el manejo forestal sustentable del país a través del establecimiento de áreas piloto para la evaluación de criterios indicadores. Esto nos lleva a esta importante situación en la que el gobierno federal reconoció los bosques como un asunto de seguridad nacional. La normatividad forestal ligada a los criterios indicadores. Para fortalecer este compromiso, se promulgó en el año 2003 la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual en sus objetivos específicos señala atender el desarrollo de criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable. Ahora vamos a hablar un poco de los proyectos de criterios indicadores en bosques tropicales del sureste de México. Después de este contexto general, vamos a hablar de algo ya más específico. El INIFAP ha desarrollado proyectos de criterios indicadores desde el año 2004 en Quintana Roo, en 3 ejidos, en el 2006 en Yucatán y en Campeche, 1 en Yucatán y 4 en Campeche, en el 2013 2 ejidos en Chiapas y en el 2014 un ejido en Oaxaca. La cobertura original proyectada fue para 7 estados de la región sureste que contiene los bosques tropicales húmedos y subhúmedos, pero no se incluyeron los estados de Veracruz y Tabasco y se integraron a la prueba de estos criterios indicadores, además de bosques tropicales, bosque mesófilo de montaña y bosque templado de pino-encino en Oaxaca y en Chiapas. De tal forma que se trabajó en bosques tropicales húmedos y subhúmedos, 7 estados, y de ahí pasamos a 5 estados, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, como les había mencionado, moviéndonos de bosques tropicales a bosques templados y abarcando los ecosistemas de selva mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, bosque mesófilo de montaña y bosque templado de pino-encino.
Esto quiere decir, trabajamos en 5 estados y en 4 ecosistemas diferentes. Y esta es la imagen con la ubicación geográfica de los ejidos en donde se ubicaron estas pruebas de evaluación de criterios indicadores para el manejo forestal sustentable. Aquí tenemos nuevamente los estados en los que se trabajó, el nombre de los ejidos, el tipo de vegetación, los ecosistemas, el área forestal permanente que tienen estos ejidos, que en total suma 150.337 áreas, área forestal permanente, los socios productores ejidatarios o comuneros, 1.616, y los socios ejidatarios productores forestales comuneros activos, es decir, con derechos ejidales o comunales, 1.333, y el grupo de trabajo que se integró de participación fue aproximadamente de 122 personas. Esto quiere decir que hubo más, pero el promedio del equipo base de trabajo que siempre estuvo presente fue de 122 personas. Con esto quiero comentarles que estamos hablando de técnicos forestales, representantes de instancias de gobierno, representantes académicos de universidades y compañeros de ONGs, técnicos forestales y, por supuesto, los representantes de los ejidos a través de la Asamblea General y de las oficinas de los comisariados en los ejidos y comunidades. Y bueno, ¿cuáles fueron los objetivos de estos proyectos? Pues desarrollar una lista de criterios indicadores que contemplara aspectos sociales, económicos y ecológicos de aplicación local, estatal y regional, utilizando la experiencia generada por el INIFAP en bosques templados inicialmente, ¿no? Y generar una base de datos sociales, económicos y ecológicos que permitan monitorear la sustentabilidad en bosques tropicales, generar un modelo de monitoreo de la sustentabilidad para bosques tropicales y fortalecer el proceso de certificación forestal, al proporcionar información suficiente a los ejidos y comunidades participantes que les pueda servir de guía para poder llevar evaluación de buen manejo, certificación de buen manejo forestal. Y bueno, esto lo desarrollamos a través de 2 proyectos de criterios indicadores, uno financiado por el Servicio Forestal de Estados Unidos, que duró los años de 2004 a 2008, en donde se trabajaron 3 ejidos de Quintana Roo, y otro proyecto financiado por la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, del 2006 al 2015, en donde se trabajaron 9 ejidos y se hizo una segunda evaluación de un ejido, del ejido Caoba. ¿Y cuáles fueron nuestras metas de este proceso de criterios indicadores? Pues bueno, la adecuación de criterios e indicadores de procesos internacionales, la generación de criterios indicadores específicos para los bosques tropicales de México, la definición de prioridades reales a nivel local, municipal y estatal, generar un interés de las autoridades locales, generar un fortalecimiento de capacidades locales en el tema de criterios indicadores, identificar y priorizar necesidades de información y de investigación, orientar las prácticas de buen manejo forestal, proveer de un marco de referencia para evaluar el estatus de sustentabilidad de una unidad de manejo forestal o de un país, incentivar la revalorización de los recursos naturales, generar establecimiento de confianza de todos los involucrados a todos los niveles, crear y fortalecer un frente común para el manejo forestal sustentable, desarrollar interrelaciones con otras instancias externas y la replicabilidad del proyecto en otras regiones o países. La generación de criterios indicadores con la participación de los dueños y los propietarios de los bosques fue un proceso muy acertado. A través de estos talleres participativos
se logró la adhesión de los ejidatarios como dueños de los bosques a el proceso de revisión de conceptos ligados a la sustentabilidad del ecosistema forestal y a la revisión y aprobación de los criterios e indicadores para evaluación del manejo forestal en sus ejidos. Esto permitió que los ejidatarios fueran capaces de entender e identificar los aspectos ecológicos, económicos y sociales de los criterios e indicadores, que los ejidatarios definieran a priori el nivel de desempeño actual de su ejido antes de aplicar los criterios e indicadores, que el conocimiento local a través de la participación de los ejidatarios y técnicos forestales incrementara la relevancia de los criterios e indicadores seleccionados, y que la capacitación de los ejidatarios y técnicos forestales en el tema de criterios e indicadores a través de su participación en el proyecto fortaleciera su conocimiento acerca del desarrollo forestal sustentable. Para lograr un proceso efectivo en la transferencia de criterios e indicadores a los dueños de la tierra, es necesario desarrollar metodologías de trabajo que apoyen a los productores rurales y a los funcionarios públicos en la toma de decisiones para el manejo forestal sustentable de los recursos naturales. Los talleres participativos han permitido compartir las experiencias de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales e identificar las limitaciones de conocimiento científico y técnico, operacional, económico, social y normativo al que se enfrentan las comunidades ejidales. El marco metodológico implementado para la gestión y proceso de los criterios e indicadores en estos bosques del sureste de México incluyó 9 etapas. Primero, elaborar un proceso amplio y participativo de planificación social, institucional, académica y técnica. Colegiar el análisis de listas de criterios indicadores para identificar principios, criterios indicadores y valores de referencia aplicables al bosque tropical. Consensuar los indicadores y valores de referencia con los técnicos forestales y los productores forestales. Levantar información de campo para valorización y validación de criterios indicadores. Medir, monitorear, sistematizar y documentar en campo. Acopiar y analizar bases de datos de los inventarios forestales. Desarrollar un modelo y un mapeo. Instrumentar carpeta específica con documentos soporte de sustentabilidad y la formación de recursos humanos en materia de criterios indicadores. La lista de criterios indicadores integrada o generada para bosques del sureste de México. La metodología que nosotros seguimos es el marco conceptual de la prueba local, de la prueba del Servicio Forestal de Estados Unidos, conocida como Local Unique Criterion Indicators Development, LUCID, que se basa en una aproximación de sistemas, adaptada a nivel local o unidad de manejo. El enfoque sistémico de la sustentabilidad consideró en su inicio que los ámbitos ecológico, económico y social conformaban círculos que se enlazaban en algún punto de su interacción. Sin embargo, en este contexto de esta metodología de LUCID, los mismos 3 sistemas, ecológico, económico y social, son círculos concéntricos que se integran. Es decir, como lo vemos en esta imagen, el sistema ecológico es el que soporta o sustenta a los otros 2, al económico y al social, siendo el sistema social, esta organización social y cultural, la que articula y imprime sentido y hace posible la sustentabilidad. La integración de la lista de criterios indicadores se realizó a partir de la revisión, selección y adecuación de criterios indicadores provenientes de 14 listas y o procesos nacionales e internacionales aplicados y generados para otros bosques tropicales y templados en diferentes partes del mundo. Y de tal forma que nosotros integramos la lista por sistema ecológico, social y económico con 4 principios para el sistema ecológico, 3 para el social y 3 para el económico, y con 12 criterios, 6 criterios y 7 criterios, y 17 indicadores para el sistema ecológico, 13 para el social y 10 para el económico, y estos son los valores para cada uno de estos sistemas
teniendo un total de 10 principios, 25 criterios, 40 indicadores y 69 verificadores. Y los valores de referencia los establecimos en 3 niveles: el limitado, el mejorable y el bueno, con estos rangos de porcentajes. Y los verificadores, para evaluar estos 40 indicadores, 21 fueron a través de encuestas, 3 a través de análisis de datos de inventario forestal, 3 a través de análisis de imágenes de satélite y 42 a través de revisión de información de los programas de manejo forestal, documentación oficial de los ejidos, informes de aprovechamiento, informes y documentos de estudios especializados y tesis. Los resultados generales de esta evaluación que realizamos nos dijeron que había que poner atención en estos temas, en estos indicadores. Capacidad de organización interna, capacitación en la administración de su empresa forestal, implementar programas para reforzar e integrar el aprovechamiento forestal, para reforzar e integrar al aprovechamiento forestal los conocimientos tradicionales de uso de los recursos forestales, capacitación en métodos sencillos para monitorear la biodiversidad e integrar esta actividad de monitoreo durante el aprovechamiento de recursos forestales. De los 40 indicadores que aplicamos, con sus 69 verificadores, 45% obtuvieron calificación de bueno, 29 de mejorable y 26 de limitado. La evaluación general nos dijo que cumplen al menos con el 75% de lo establecido en la lista de criterios indicadores, es decir, son sustentables en el manejo que están realizando de sus bosques y selvas. El nivel de sustentabilidad alcanzado en estos 9 ejidos, si lo pasamos a una escala de -1, que es no sustentable, a +1, que es positivo y es sustentable, fue de 0.047 a 0.810, es decir, positivo sustentable. Esto quiere decir que muestran un desempeño bueno en la sustentabilidad del manejo forestal. El modelo espacial de monitoreo de la sustentabilidad para bosques tropicales. El modelo que nosotros utilizamos lo basamos en 2 programas. En el programa NetWeaver, que funciona bajo la plataforma de Microsoft Windows y que fue generado por la Universidad Estatal de Pensilvania. Y a través de ArcView 3.3 se hizo el cálculo de promedios en Excel y posteriormente se utilizó ArcView para la visualización de los resultados. Este modelo trabaja a través de una red de dependencias entre los criterios indicadores evaluados de un mismo sistema y entre los sistemas. Y se utiliza el modelo NetWeaver, como había mencionado. Los índices para cada indicador, criterio, principio y sistema, se calculan al promediar los resultados de todos los verificadores que integran cada indicador, cada criterio, cada principio de cada sistema, y los resultados van de -1 cuando el índice es limitado y requiere ser atendido a +1 si es bueno. Se utilizó el software GeoNetWeaver, que es una extensión del programa NetWeaver con interfaz en SIG para poder presentar los resultados obtenidos. Este programa permite visualizar las calificaciones a través de una escala de colores, en donde el verde representa un valor bueno y el rojo se considera limitado. O sea, el rojo es -1 y el verde es +1, y vamos a ir pasando sobre una escala de diferencia escala de colores. Y los resultados se proyectan sobre el polígono del ejido en el cual se está realizando la evaluación. Y aquí podemos ver, estas son solo unas imágenes del modelo para el efecto de la presentación del día de hoy. Y aquí podemos ver el resultado final, por ejemplo, del ejido 20 de noviembre en Campeche. Tenemos un color verde y aquí tenemos el nombre del ejido y tenemos el sistema ecológico, el económico y el social. Podemos ver que el resultado del social fue verde, fue positivo. El económico fue como neutro, si lo vemos en esta escala.
es como que no es ni limitado ni bueno, estaríamos como una escala como de 0, en la escala correspondería a un 0, y tenemos el ecológico, que es un poquito abajo de neutro, un poquito abajo de 0, pero sin ser -1. Y al sumar estos tres, nos da esta tonalidad verde, que corresponde, por supuesto, a un número en el análisis realizado, y finalmente es una sustentabilidad positiva, es buena. Aquí tenemos otro ejemplo para el ejido caoba. Tenemos una tonalidad verde más fuerte, más intensa, es decir, más acercándose al +1. Y aquí tenemos nuevamente que los tres sistemas, el ecológico, el económico y el social, en el caso de este ejido, tuvieron una evaluación buena, positiva, más acercándose hacia el +1. Y aquí tenemos otra vez las escalas, cómo se manejarían en el modelo de -1 a -0.33, y de -0.33 a +0.33, y después a +1, que nos irían dando esta gradación este gradiente, perdón, de las tonalidades en los colores. Esto es bueno porque a los ejidatarios y a los comuneros les permite ver con mayor claridad cuál es su nivel de sustentabilidad, y por supuesto en el programa, al darle un clic, nos permite desplegar la tabla en ArcView, y nos permite ver cuál es el indicador que estamos evaluando, cuáles son sus verificadores, cuál es la calificación que obtuvo cada verificador, y la suma total, ¿no? Y, por ejemplo, aquí lo tenemos en este esquema, el verificador 1 de este indicador 1, y este indicador 1 de este criterio 1, estaríamos hablando específicamente de este criterio 1 aquí, y como todos estos, así como tenemos esta escala para tendríamos lo mismo para cada uno de estos, y después como la suma de todo esto nos da el resultado final de este principio. Y luego, por ejemplo, este es el principio 1, pero tenemos para el sistema ecológico otros 3 principios que también llevan su suma, que nos están dando estos tonos, y como ya al sumarlos todos tenemos finalmente este color, ¿no?, que se proyecta en el polígono ejidal. Si nosotros nos fuéramos a la base, aquí tenemos, por ejemplo, los nombres de todos los ejidos que fueron evaluados. Aquí solo estamos hablando de algunos de los indicadores para el sistema ecológico, de indicadores directrices en particular, que son estos, y aquí tendríamos los resultados, ¿no?, que arroja los números que arroja el análisis del modelo, y el color que le correspondería, ¿no? Y podríamos mapear aquí muy fácilmente, ¿no? Esto también es bueno porque si los técnicos forestales del ejido o los ejidatarios productores dicen, ¿por qué yo aquí estoy rojo?, revisan rápidamente qué indicador es, y se van a los verificadores y pueden ver cuáles son los datos que están alimentando esos verificadores y que les está dando esa calificación. Algo que sucede con el modelo es que cuando no hay dato, porque es un indicador para el que no existe información en ese ejido, es algo que todavía no están realizando una actividad ligada al aprovechamiento forestal o a su programa de manejo forestal, que todavía no toman en cuenta o que todavía no empiezan a aplicar, no se toma en cuenta para el análisis, ¿no? Entonces, a la hora que se corre el programa, aparece en blanco, ¿no? Cuando es una actividad que es de suma importancia y que los ejidatarios saben que tienen que ponerla ya en marcha, lo que se pone es calificación no aprobatoria, calificación limitada, para que a la hora que se haga el análisis en el modelo, se proyecte como color rojo en la imagen, en la base de datos y en el polígono, y sea una alerta para ellos, ¿no?, para que no lo pierdan de vista y estén atentos y lo atiendan. Y pues bueno, una vez que hicimos esta evaluación y que obtuvimos los resultados, para poder que esto fuera de utilidad, que además de que lo tuvieran instalado en las oficinas forestales,
en la oficina del comisariado este programa en las computadoras y lo tuvieran de acceso en el momento en que lo necesitaran, que también pudieran tenerlo de otra forma que les sirviera de instrumento de gestión. A veces las computadoras se dañan, a veces los discos duros se dañan, a veces se pierde información. Entonces lo que nosotros implementamos fue algo que llamamos la carpeta específica de criterios indicadores, que es un documento de consulta rápida de apoyo en la planificación del desarrollo de estudios y programas de manejo forestal sustentable y que les sirve, como comentaba, a los ejidos como documento de gestión, ¿no? Esto se tiene que actualizar de forma permanente porque los criterios indicadores van cambiando los valores de acuerdo a las mejoras que van haciendo en el aprovechamiento forestal. A veces cambia algún apartado de la normatividad forestal y como la normatividad forestal son indicadores que también se toman en cuenta en esta evaluación, pues hay que hacer estos ajustes en los valores de referencia y en la documentación soporte, porque hay una documentación soporte que va a respaldar cada uno de estos indicadores, ¿no? Cómo se obtuvo este valor de referencia. Entonces integramos esta carpeta específica, es una carpeta de 3 argollas con hojas de plástico que se pueden, dentro de la cual va toda la lista de criterios indicadores y toda la documentación soporte para cada uno de estos criterios indicadores. Se entregó a todos los comises de los comisariados y los técnicos forestales de los ejidos que fueron evaluados, y se entregó también una carpeta al representante de la Comisión Nacional Forestal de ese estado en donde se hizo la evaluación, y se generó una publicación, un tríptico, un desplegable para poder difundir y que fuera de mayor utilidad para todo el ejido en general, ¿no? Las comunidades. Y bueno, esto es solo un archivo fotográfico de las diferentes actividades realizadas en campo, en talleres, en foros. Se realizaron aproximadamente unos 60 talleres participativos, talleres con metodologías específicas de acuerdo al objetivo de lo que se quería obtener en esa sesión de trabajo. Y pues bueno, las conclusiones generales a las que se llegaron después de estos proyectos para evaluar el manejo forestal, su sustentabilidad, utilizando como herramienta los criterios indicadores, son las siguientes. Los productores forestales deben tener claridad en los conceptos empleados en los criterios indicadores para asegurar su apropiación y seguimiento en el monitoreo del manejo forestal sustentable. La lista de criterios indicadores desarrollada funciona como herramienta práctica en evaluación y monitoreo de aspectos ecológicos, económicos y sociales. El modelo de evaluación permite una visualización clara a los responsables de la operación del manejo forestal a través del gradiente de colores que señala qué factores y aspectos están afectando el nivel de sustentabilidad del manejo forestal. La carpeta específica de criterios indicadores debe actualizarse permanentemente como documento de gestión y guía hacia la sustentabilidad. La generación participativa de la lista de criterios indicadores con la conciliación de intereses de los responsables del manejo forestal es la base para asegurar la permanencia del recurso y la identidad cultural de las comunidades, así como el cumplimiento normativo ambiental. El desarrollo del proyecto originó una nueva condición para los ejidos que participaron, ya que la aplicación de criterios indicadores es una referencia de un avance en la evaluación del manejo forestal y una herramienta práctica para los productores. Esta carpeta les ha ayudado en la gestión de los procesos de certificación forestal que han llevado a cabo, les ha servido para sustentar y para comprobar algunos de los indicadores que les exigen para certificarse en el buen manejo forestal. Y las consideraciones finales es que el desarrollo de criterios e indicadores debe ser un proceso continuo en diferentes escalas. Se deben contemplar estrategias de monitoreo para los diferentes criterios indicadores sociales, económicos y ecológicos. Se deben implementar mecanismos para la coordinación, participación, capacitación y diálogo de los diferentes actores de la actividad forestal.
establecer compromisos en y entre los niveles, entre todos los niveles para la aplicación de criterios indicadores a escala de unidad de manejo y buscar esquemas de financiamiento para el desarrollo, implementación y monitoreo de criterios indicadores, formar grupos multidisciplinarios e institucionales para la selección, implementación y monitoreo de criterios indicadores. Es importante señalar que estas consideraciones finales son resultado de un foro nacional de productores que realizamos como una de las actividades finales del proyecto en el año 2015. Y bueno, también durante estos proyectos realizamos difusión de resultados a través de publicaciones, 24 publicaciones en memorias de congresos nacionales e internacionales, artículos en revistas nacionales e internacionales, publicaciones de la serie INIFAP, notas periodísticas, notas web, notas en boletín informativo electrónico del INIFAP, y pues bueno, estos proyectos se pueden consultar en línea, tanto el proyecto como algunos documentos técnicos en la página de la ITO, en la revista, en este artículo de la ITO y en la biblioteca digital del INIFAP. Y bueno, algunas actividades realizadas para la difusión de resultados y capacitación de técnicos y productores fue una gira de intercambio productor-productor realizada en el año 2011. Esta se llevó a cabo en 2 idiomas, con una videograbación del evento, transmisión directa en una estación de radio de la zona maya, con la idea de que todos los productores y la población maya de la región tuviera acceso a esta información también. Un taller de resultado y modelo de evaluación de los productores en la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, en donde se presentó la primera y segunda evaluación del ejido Caoba, en donde se vio claramente el avance en la sustentabilidad del manejo forestal de este ejido, y se hizo un curso de actualización de criterios indicadores para técnicos forestales del sureste de México para el uso del software para generar el modelo de evaluación de sustentabilidad, y este Foro Nacional de Productores Forestales que ya les comentaba en la ciudad de Oaxaca en el año 2015 para intercambio de experiencias de técnicos y productores participantes del proyecto y su perspectiva a mediano plazo de los criterios indicadores en el manejo forestal para poder ser integrados a la normatividad forestal de México. También se ha realizado difusión en el ámbito internacional a través de la presentación de los resultados del proyecto y colaboración en un grupo de expertos de criterios indicadores. Y con esto yo termino la presentación, les agradezco su atención y si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto. Muchas gracias, maestra. Dejo los micrófonos con posibilidad de habilitarse. Si gustan hacer preguntas, pueden levantar su mano de manera virtual o bien activar su micrófono de manera ordenada. Maestra, yo sí tendría una, a lo mejor es un poquito larguita, pero bueno, esperemos no entretenerla mucho. Por ahí, dentro de los resultados bueno, no cromatográficos, sino con la escala de color que ustedes utilizaron, pues detectamos varios ejidos por ahí que estaban en rojo. ¿Tiene algún seguimiento de qué se hizo con ellos o las estrategias pues para promover que pasaran a un mejor escenario de sustentabilidad? Sí, algunos de estos ejidos que aparecen en rojo, como les había comentado, es porque son actividades que aún no ponían en práctica. En particular, un ejido de Yucatán, que es el único que en ese momento tenía todavía una superficie forestal considerable de selva baja subcaducifolia, estaba por iniciar la operación de su primer programa de manejo forestal. Por ello, muchos de los indicadores aparecen en rojo. Sí, estos ejidos ya implementaron su programa de manejo forestal.
ha ido bien estos colores. Si ahorita fuéramos a aplicar esta lista de criterios indicadores, tendrían otro resultado y estarían en verde, ni siquiera en neutro, ¿no? Sino ya estarían en la escala de verdes. Es algo que comentaba en la plática. Los criterios indicadores no son permanentes, los criterios indicadores se revisan. La idea y el acuerdo internacional es que se deben revisar cada 2 años aproximadamente por estos pequeños ajustes que se tienen que ir haciendo, sobre todo en el aspecto de normatividad forestal y de acuerdo a algunos programas específicos que los ejidos y las comunidades implementan para aprovechamiento de otros recursos naturales como fauna y flora. Entonces hay que integrar estas nuevas actividades y ver de qué forma están siendo impactadas de forma positiva o no tan positiva por el aprovechamiento forestal que se realiza en el sitio. Entonces sí hay cambios y sí hay seguimiento, ¿no? En particular de estas nuevas actividades implementadas en los ejidos. Nosotros no hemos ido a aplicar nuevamente la lista de criterios indicadores. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Bueno, yo más que una pregunta es felicitarla por el trabajo. Es un trabajo que se necesita mucho conocimiento sobre toda la normatividad para poder avanzar y saber hasta dónde se puede llegar sin irrumpir las normas. Entonces, muchas felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, todo el sistema, parte del sistema ecológico y del sistema económico de esta lista de criterios indicadores contempla toda la normatividad forestal que se aplica para el manejo forestal actualmente, ¿no? Sí, así es. Gracias, gracias por el comentario. ¿Tiene alguna otra pregunta o participación? Machotet. Sí, bueno, yo nada más una curiosidad o duda. ¿Cuál es el estado de salud de los bosques en el país? Porque hace poco me tocó visitar un bosque en Michoacán y lo vi pues, bastante deforestado. No sé si en general nos pueda comentar cómo está nuestro país en ese sentido. Pues no me atrevería a dar una cifra, desconozco la cifra actual de deforestación. Lo que sí puedo comentar es que comparado con hace 3 años o hace 5 años, el nivel de deforestación es menor en general en todo el país. Sí, definitivamente hay áreas de bosque y de ecosistemas en particular que sí son sufren más de esta deforestación o de este aprovechamiento no tan sustentable, pero cada ejido o cada comunidad o inclusive hay bosques que son propiedad privada, tiene su propio contexto social de cómo llevan a cabo su aprovechamiento y a veces no hay mucho equilibrio entre estos 3 componentes en estos puntos claves que mencionábamos en la plática de los aspectos sociales, económicos y ambientales, ¿no? Entonces, es muy importante seguir generando conciencia y educación ambiental y fortalecer ese concepto de lo que es un manejo forestal sustentable y lo que significa en el presente y lo que va a significar lo que hagamos en el presente para el futuro, ¿no? Para poder ir frenando este deterioro de los bosques, ¿no? Yo, repito, no me atrevería a dar una cifra ni a decir con certeza cuál es la situación actual de salud y de nivel de sustentabilidad de los bosques, porque conozco y puedo hablar
con mayor precisión de esta zona del sureste en la que he tenido la oportunidad de trabajar, pero México tiene muchísimos bosques templados en el norte del país y en el centro del país, y desconozco cuál es realmente la situación y las causas normativas, sociales, ambientales que pudieran estar contribuyendo o generando mayor presión al aprovechamiento que se hace en estos bosques en este momento. Muy bien, maestra, muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? Bien, pues maestra Fabiola, muchísimas gracias por la presentación, por haber aceptado participar en el simposio. La verdad es que, como comentaba la compañera, una felicitación por el trabajo de equipo amplio, arduo, profesional, y que pues sin duda, al menos todos los escuchas, nos hemos quedado, pues al menos en mi caso particular, impactado por toda esta sistematización que se lleva en el país y que muchas veces desconocemos. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación que le hicieron al INIFAP y por permitirme compartir esto con ustedes. Y pues gracias a todos los que asistieron a esta plática. Muy buenas tardes a todos. Sí, hasta luego, buenas tardes. Continuamos con el taller de investigación en punto de las 3 de la tarde. Iniciamos una breve etapa de receso y voy a cerrar la llamada con fines de grabación. Muchísimas gracias.